Vive la historia con nosotros. Tu aventura para descubrir la historia de Panamá comienza aquí. Únete y aprende con nosotros. Descubre la historia de Panamá, sumérgete en los eventos y personajes que han moldeado nuestra nación. Lo dice la historia. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Lo dice la historia. Mi nombre es Ana. Y yo soy Angie. Hoy hablaremos sobre un tema fascinante para la historia de nuestro país. El militarismo y la oligarquía de 1952 a 1956. Exactamente, Angie. Este fue un periodo que marcó al país en el tema político y social. Vamos a profundizar algunos eventos, figuras, y veremos más o menos todo lo que pasó en este periodo o lo más importante. Segmento 1. Para entender un poco sobre la oligarquía y el militarismo de 1952 a 1956, primero tenemos que entrar un poco en contexto. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países, incluyendo Panamá, vivieron tiempos de cambio, sobre todo en el área política. La región estaba dividida entre la democracia y los movimientos militares. Había una tensión constante entre la influencia militar y los intereses de la oligarquía. Las familias poderosas controlaban gran parte de la república en sí, la economía y el tema político. Se caracterizaba en este periodo como la presencia de José Antonio Remón Cantera. Él fue un militar panameño. Vamos a profundizar un poco de lo que hizo, su trágica historia, para que puedan conocer un poquito más. Además de esto, tenemos que hablar de la influencia que tuvo Estados Unidos sobre nuestro país, porque estaba en su pleno apogeo de la Guerra Fría. Estados Unidos quería mantener el control sobre el canal de Panamá y esto afectaba la economía interna del país. Claro, no podemos olvidar la década de los 50, que pues fue un tiempo de cambios sociales, económicos en Panamá. La urbanización estaba en aumento y había una creciente clase media. Empezaba a demandar más participación en la vida política del país. Exacto, Ana. Y en otro contexto, la tensión y los deseos de modernización que teníamos dentro del país hacía que los métodos del gobierno tratara de ser más evidentes. La oligarquía, con su control y con su creciente economía, el ejército, por otro lado, con su poder sobre las diferentes y orden, tenían una relación de mutua dependencia entre los panameños. Claro. Segmento 2. José Antonio Remón Cantera fue una figura central de este periodo, 1952-1956. Nació en 1908 y tuvo una carrera militar destacada antes de entrar a la política. En 1952 fue elegido como presidente de Panamá, en unas elecciones que muchos consideran que fueron fraudulentas. Remón era conocido por su fuerte carácter y sus políticas autoritarias. Él tenía una frase célebre que era: ni millones ni limosnas, queremos justicia, que reflejaba pues su postura fuerte, nacionalista, y el deseo de renegociar el Tratado del Canal de Panamá con Estados Unidos. Y dentro de su gobierno hubieron muchos escándalos. No estuvieron para nada exentos de controversia, porque las personas decían que había los opositores
brindaba mucha opresión y un control riguroso sobre los miembros y sobre los medios de comunicación dentro de nuestro país. Claro, Remón también tenía un enfoque hacia el desarrollo del país. Implementó varias reformas para modernizar la infraestructura y fortalecer la economía. Se enfocó en mejorar el sistema de transporte, la red de las carreteras y así también como la agricultura y la industria nacional. No podemos olvidar su papel dentro de la renegociación del Canal de Panamá. Aunque no logró todos los cambios que él buscaba o él quería, este logró sentar bases para futuros tratados o futuros acuerdos que beneficiaran a nuestro país. Su postura firme frente a Estados Unidos fue un factor clave para la popularidad y también fue tema de controversia, pero siempre fue para el beneficio de nuestro país. Claro, él era como un ícono porque él extendió pues la importancia de la educación en el país, invirtió en construcción de escuelas, promovió programas educativos y buscaba reducir el analfabetismo y mejorar pues la calidad de vida de los panameños, cosa que, bueno, debemos darle gracias por incentivar a comenzar esa nueva generación del país. Sí, porque fuera de todo, de que muchas personas no estuviesen de acuerdo, hay que aceptar y ver que gracias a él pues tuvimos muchos avances, porque si hablamos específicamente del canal, pues o sea, no fue un proceso como tal para que esto llegara a las manos de los panameños. Y bueno, en el segmento 3, la oligarquía y su influencia. La oligarquía en Panamá durante esta época estaba marcada sobre todo en el área de la banca, del comercio y la agricultura. Estas familias influyentes veían a Remón Cantera como una figura que podría estabilizar a nuestro país, pero también veían por el lado de las políticas que él tenía, que eran muy autoritarias. Claro, algo muy importante que debemos recordar es que Remón intentó implementar reformas que afectaban los intereses de las familias, pero al mismo tiempo necesitaba su apoyo para tener la estabilidad política. Él estaba contra la espada y la pared. Este equilibrio marcó su presidencia. Sí, claro, y los oligarcas, mientras que uno lo veían como su beneficio, para otros lo veían como de una manera como con terror, como sí, porque ellos sentían que a pesar de que podían tener de pronto más avances y eso, al mismo tiempo corrían riesgos de los distintos peligros como tal por lo... Perder su control y su privilegio. Exacto, así es. Es que, aparte de eso, la oligarquía no solo influía en la parte económica, sino también se extendía en lo que era la política, la sociedad en general. Tenía una gran influencia con los medios de comunicación, en la opinión pública, y pues se intentaba moldear que eran los discursos políticos. Igual, no yéndonos tan lejos, el pasado está unido con nuestro presente, porque en ese entonces los oligarcas veían más que todo sus propios intereses, no era como que veían las figuras de que es mi beneficio y cómo ayudo a los demás. Ellos lo veían solo para ellos, pero ellos veían esto como que necesitaban trabajar juntos, pero al final de todos ellos veían más que todo sus propios intereses. Claro, porque tenían que tener un orden para su propio beneficio. Al no tener el orden, esto se iba a descontrolar. Bueno. Pero es que mira, y disculpa que te interrumpa, pero a pesar de las diferencias, la oligarquía y el ejército encontraron las maneras de colaborar. Tuvieron que hacer la unión. Pero a pesar de eso tuvieron muchos enfrentamientos. Ellos
tuvieron muchos enfrentamientos entre el tratar de mantener como un balance entre el poder y entre lo que ellos Claro, querían. es que cada uno quería su propio interés. Eso era lo que pasaba. Estamos lejos de cómo es actualmente nuestro país. Es correcto. Bueno, y desgraciadamente, Llegamos al segmento 4. desgraciadamente vamos a entrar al segmento 4, que es la muerte de Ramón Canteras, que fue el 2 de enero de 1955. Este fue asesinado en el hipódromo Juan Franco. Su muerte fue un shock para todo el país, ya que todos tenían miedo de saber quién era que iba a tomar el control de nuestro país. Claro, pero antes de dar el punto de vista, te tengo. ¿Tú sabes cómo murió él? ¿Cómo murió? Ok. Ese asesinato fue muerto a tiros en el antiguo hipódromo, como lo dijiste, el 2 de enero de 1955. Pero él festejaba con sus amigos, su guardaespaldas, su familia, la victoria de uno de sus caballos, que se llamaba Valley Star, en el palco presidencial. Pero se dieron las 7:30 y de pronto se escuchó un sonido de ráfagas. En estos proyectiles, pues le impactaron el riñón, el abdomen, la vena cava inferior y el intestino grueso de José Ramón. O sea, no lo querían vivo. Pero cuentan que, aparte de Ramón Cantera, murió Danilo Sousa y el detective José Peralta. A las 9:20, pues muere José Ramón Cantera a los 46 años en el Hospital Santo Tomás. Esos días, pues, fueron 11 días de ocurrido el homicidio. Se inculpó al abogado Rubén Miró, pero adivina, él soltó la sopa. Claro, y él no se iba a ir solo para la cárcel. Y testificó que José Ramón Guisado, que era el vicepresidente de Ramón Cantera, era el intelectual asesino, porque él fue el que planeó todo eso para él quedarse con la presidencia. Claro, por eso uno no debe confiar. Nunca confíe tanto en una persona. Pero él tomó la posesión. No es que llegó a ese punto y quedó feliz, no. Él tomó posesión. Cuando habló el señor Miró, pues bueno, tuvieron que destituirlo del cargo. Es bastante interesante esta muerte. Mucha gente no sabía. Obviamente tuvimos que buscar un poquito, tú sabes, porque yo no me podía quedar con la duda. Y yo creo que aquí también estaban con la duda de, sí, murió tal día, pero ¿cómo murió? ¿Qué pasó? Uno siempre le gusta ese ámbito de detective. Sí, pero bueno, hay que ver que si nos ponemos a ver nuestro contexto de historia, creo que ha sido la única muerte que ha sido de esa magnitud, ¿no? En el país. En nuestro país. Gracias a Dios. Y esto en ese entonces fue como un shock para todo el país porque representaba como un vacío significativo. ¿Quién es que va a dirigir nuestro país? Claro, es que esa muerte tuvo repercusiones. Las tensiones entre los militares con los oligarcas. Claro, porque no sabían quién iba a seguir guiando al país. Sí, Guisado creyó que había triunfado, pero no fue así. y mira, esto también representó como un tipo de alerta para otros países, sobre todo para Estados Unidos, porque como sabemos, Estados Unidos tenía su mandato sobre el canal de Panamá y el Estados Unidos sentir de que podría de pronto descontrolarse el país, ellos tenían mucho interés en mantener como tal sus bases aquí en Panamá para mantener control en caso de que el país se descontrolara. Claro, pero además del asesinato de Ramón también se levantaron pues las teorías de conspiraciones. Algunas personas pues creían que esto había sido dirigido por figuras oligarcas, mientras otros apuntaban pues al interés extranjero e incluso las rivalidades
dentro del mismo ejército, como lo estás diciendo. Claro, y esto también tenemos que verlo desde el punto de vista de que marcó un precedente en la historia política de nuestro país, porque en ese entonces, debido a ese suceso, las personas que ya estaban en el poder o las personas que se encargan de ver el funcionamiento del país, porque sabemos que el presidente no va a hacer todo, sino que también tiene a quienes lo apoyan. Estas personas se dieron cuenta de que había que ver la forma en la que nuestras políticas nos podían favorecer, no solamente a un grupo de personas, sino a nivel de todo el país. Lo dice la historia. Nuestro compromiso es ofrecerte contenido auténtico y bien documentado. Claro, pero en medio de la crisis, la figura de Guisado fue un líder temporal. Yo ni me acordaba de él. Si no leemos esto, ¿te hubieras acordado de él? No. Es más, si me hablan solamente de José Ramón, porque qué casualidad que se llaman igual. Sí, Nada no más había... que el apellido varía, pero se llaman igual. Mira que yendo y que a la historia te mencionan José Ramón Cantera, de pronto no todo el mundo sabe el contexto, no sabe que fue un presidente, pero sabemos que en algún momento lo hemos escuchado. Pero José Ramón Sí, sí, Guisado. Guisado. Recuerda, Guisado. Guisado, yo no lo había escuchado. Ese apellido yo no lo había escuchado. Entonces, bueno, creo que Fue, en su tiempo, pues, fue breve. Su tiempo por la presidencia fue breve. La inestabilidad política de continuó. nada le sirvió. No, de nada le sirvió todo lo que hizo, que mató al otro. Lo mandó a matar. Lo mandó a matar porque al final no tuvo, o sea, al final al final lo único que llevó a esto fue una gran desilusión y un dolor para el pueblo panameño, porque tenemos que ser realistas, Ramón Cantera era odiado, pero también era querido. Sí, y claro, la muerte de una persona siempre lleva a la tristeza. Sabemos, como tal, actualmente lo vemos, escogimos un presidente, no, la mitad del país no lo quería, pero ¿qué punto tenemos que agarrar? Debemos esperar, debemos tener la esperanza de que la persona que está en el poder guía el país para el beneficio de todos. Claro. Pero bueno, Angie, en resumen, este periodo de 1952 a 1956 fue un tiempo de fuertes tensiones en el país entre el militarismo, la oligarquía, la figura de José Ramón Cantera. Fue central en esos años y su legado, tanto positivo como negativo, perdurará en la historia de Panamá. Eso lo tenemos claro. Sí, claro que sí. Y eso, bueno, tenemos que tener presente, investigar, escuchar, porque si vemos al pasado y aprendemos a observar, podemos ir viendo que hay muchas cosas que se pueden ir repitiendo. O sea, de pronto en ese entonces los militares, eso podía haber controversia y todo. No tenemos militares ya en nuestro país. Nunca hemos tenido, lo que tuvimos era por los Estados Unidos. Pero eso era una forma de marcar poder que también a su vez marcaba el terror. De pronto los que estaban en la oligarquía tenían como más ventaja, pero ¿qué pasa con aquellos que no tenían tanto? De pronto eran más oprimidos y por eso no estaban tan de acuerdo con el hecho de aceptar pues los que estaban en el poder. O sea, como sea, siempre va a haber quien esté de acuerdo y quien no esté de acuerdo. Pero lo que queremos es que el beneficio sea por lo menos para la gran mayoría. Claro, por eso es importante estudiar y entender los periodos de la historia, para comprender mejor todo lo que pasa, todos los desafíos, las dinámicas políticas. Pero bueno, nos vemos en otro episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir las opiniones sobre este tema. Y bueno, gracias por escucharnos. Recuerden que no lo digo yo, lo dice la historia. Datos curiosos.
El asesinato de Remón Cantera. José Antonio Remón Cantera fue asesinado en el hipódromo Juan Franco el 2 de enero de 1955. Este evento sigue siendo uno de los asesinatos políticos más notables de la historia de Panamá, y las circunstancias exactas de su muerte aún son objetivo de especulación y teorías de conspiración. Primera mujer del gabinete. Durante el gobierno de Remón Cantera, Graciela Remón, su hermana, se convirtió en la primera mujer en ocupar un puesto en el gabinete panameño. Fue nombrada ministra de Salud, marcando un hito de la inclusión de mujeres en la política del país. Super Remón. José Antonio Remón Cantera era conocido como el Cholo Remón y también como Super Remón. Debido a su mano dura y control autoritario, fue un jefe de policía temido antes de convertirse en presidente. Reformas económicas. Remón Cantera implementó varias reformas económicas, incluyendo la creación del Banco Nacional de Panamá en 1954, para fortalecer la economía del país y reducir la dependencia de bancos extranjeros. Infraestructura y desarrollo. Remón impulsó importantes proyectos de infraestructura como la construcción de la carretera panamericana y la mejora de puertos y aeropuertos, lo que ayudó a modernizar el país y facilitar el comercio. Durante la presidencia de Remón, la influencia de la Guerra Fría fue notable. Panamá se alineó más estrechamente con Estados Unidos debido a la importancia estratégica del Canal de Panamá en la lucha contra la expansión del comunismo en América Latina. Política de seguridad. Remón estableció una política de seguridad interna muy estricta, con medidas represivas contra la oposición política. Esto incluyó el control de la prensa y la vigilancia de los opositores políticos, lo que generó críticas y resistencia. La escuela militar. Remón Cantera fundó la Escuela Militar de Panamá, conocida hoy como la Academia de Policía José Antonio Remón Cantera, para profesionalizar y estrenar las fuerzas de seguridad del país. Influencia de la oligarquía. A pesar de sus políticas autoritarias, Remón mantuvo una relación compleja con la oligarquía panameña, mientras intentaba interpretar reformas que afectaran sus intereses. También dependía de su apoyo para mantener la estabilidad política. El Tratado Remón-Eisenhower. En 1955, Panamá y Estados Unidos firmaron el contrato Remón-Eisenhower, que otorgó a Panamá una mayor participación en los ingresos del Canal de Panamá y otros beneficios económicos, aunque no alcanzó todas las demandas panameñas de soberanía sobre la zona del canal. Crecimiento urbano. Durante este periodo, la ciudad de Panamá experimentó un rápido crecimiento urbano. La expansión de la infraestructura y el aumento de la población contribuyeron a la transformación de la ciudad en un centro moderno y dinámico. Relaciones internacionales. Panamá, bajo el liderazgo de Remón, buscó fortalecer sus relaciones internacionales más allá de Estados Unidos, incluyendo la firma de acuerdos comerciales y de cooperación con otros países latinoamericanos. Deporte y cultura. El gobierno de Remón también fomentó el desarrollo del deporte y la cultura. Apoyó a la creación de instalaciones deportivas y promovió eventos culturales para fortalecer la identidad nacional. Huelgas y movimientos sociales. A pesar del control autoritario, hubo varias huelgas y movimientos sociales durante el gobierno de Remón, especialmente en sectores como la educación y los servicios públicos, que exigían mejores condiciones laborales y mayores derechos. Legado controversial. El legado Remón Cantera es controvertido. Algunos lo ven como un modernizador que impulsó el desarrollo de Panamá, mientras que otros lo critican por su autoritarismo y su mano dura contra la oposición. Suscríbete y no te pierdas nada. Activa las notificaciones y mantente al tanto de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, no lo digo yo, lo dice la historia.